Entonces lo que vamos a ver hoy básicamente son tres cosas, tres detalles que están todos conectados con emuná. Es decir, vamos a hablar acerca de cómo desarrollar convicciones racionales que en la práctica te puedan llevar a tener una forma más efectiva de transmitir una conexión con lo divino a tus hijos, a tu familia, a quien te toca a ti transmitir y educar. Y finalmente, cómo todo esto te ayuda a tener una conducta más sana, efectiva y una comunicación más proactiva con todas las personas, con toda la gente. Entonces, bueno, ya estamos, 4 y 5. Pues ahora sí, vamos a comenzar esta tarde con muchísimo gusto. Vamos a hablar acerca de emuná, pero hoy vamos a ver desde una perspectiva distinta. Vamos a ver cómo se construye la emuná, es decir, cómo tener una estructura racional que te conecta con Dios y te puede ayudar a transmitir esa conexión a las demás generaciones, a tus propios hijos, cómo generar una educación correcta con esas convicciones y esos modelos de pensamiento basados en convicciones, y también a partir de ahí cómo te puedes relacionar con los demás. Vamos a comenzar por el punto inicial, que es una situación que está en la Torá, que podemos analizarla de muchísimas formas, pero este día vamos a hacerlo de esta forma que estamos planteando, a partir de qué es realmente esa emuná. Cuando Moshe y Aarón, después de la muerte de su hermana Miriam, el pueblo se queda sin agua, y al quedarse sin agua hay un movimiento obviamente de queja de parte del pueblo, y en ese momento el Todopoderoso, el Creador del mundo, le da la orden a Moshe de hablarle a una piedra, y después de eso habrían de salir aguas de la piedra, distinto a lo que había ocurrido en una situación similar con la generación anterior que había salido de Egipto, en donde el Todopoderoso ordena a Moshe golpear una piedra para que salgan las aguas, y en esta segunda ocasión Moshe y Aarón, de alguna forma o por alguna razón, no hacen caso a lo que se les ordena. En lugar de hablarle a la piedra, golpean la piedra, este pasaje famosísimo de la Torá, y esta es la razón por la cual eventualmente se decreta que Moshe y Aarón no pueden liderar al pueblo a entrar a la tierra de Israel. Esto es un tema muy, muy amplio. No me puedo desviar al análisis exacto de todas las opiniones que hay acá sobre cuál es esta retribución o este castigo para Moshe y Aarón, si es proporcional o si no es proporcional, porque no es el objetivo de la clase de hoy. Evidentemente, pues tenemos que aprovechar el tiempo. Pero en alguna ocasión hablaremos. Sobre todo a mí me encanta lo que dice Rav Shlomo Zarka, que era un rabino que escribió una explicación sobre Tehilim, y este libro suyo quedó mucho tiempo guardado hasta que finalmente los nietos, me parece, lo pudieron editar y publicar finalmente. Tiene una explicación bastante interesante y profunda, pero hoy me voy a enfocar en el punto educativo, de la Torá, porque también eso es lo que nos va a ayudar a entender de qué se trata la emuná. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a comenzar entendiendo que la conducta humana se deriva en gran parte de todas las acciones, pensamientos y decisiones que tomamos de nuestras necesidades y de nuestras carencias. Los seres humanos a veces somos capaces de desarrollarnos y a veces no. Y desgraciadamente, pues quizás la gran mayoría de la humanidad, en la gran mayor parte de las ocasiones, actuamos de manera instintiva, actuamos de manera reactiva ante las situaciones de la vida, ante cualquier cosa. Y por supuesto, ante la falta de alimento
y la falta de agua, pues ahí se tocan las fibras más profundas del ser. Las carencias, las necesidades, el sufrimiento, el dolor, son aquellas cosas que nos ponen en situaciones de mayor necesidad, más reactivas. Y también, desgraciadamente, los seres humanos podemos cometer terribles errores a partir de esa necesidad, de esa carencia. Entonces, podríamos analizar más ampliamente que la generación del desierto y la generación del éxodo son dos generaciones diferentes, con dos situaciones distintas, y es por eso que Hashem tiene también una estrategia adecuada a cada una de esas generaciones. Con respecto a la necesidad del agua y de la sed, en algún momento el Todopoderoso le ordena a Moshe golpear una piedra y que de ahí salga el agua, expresando de esa manera que esa generación tenía una fórmula de entender la realidad que se basaba, hay que entender, esta gente salió de Egipto después de haber sido esclavizados y después de haber sido la X generación de esclavos que nacieron y vivieron toda su vida como esclavos. Entonces, sacar a la gente de la esclavitud es algo muy diferente a educar una generación que ya nació libre, que ya nació en el desierto. Por supuesto, no habían llegado aún a Eretz Israel, pero de cualquier manera ya no habían nacido en esa esclavitud. Por lo tanto, la estrategia es distinta, la estrategia es diferente. Entonces, aquí, y de nuevo, no porque no haya más para hablar del tema, pero solamente para aprovechar el tiempo que tenemos e irnos completamente al grano, vamos a entender que lo que Hashem le pide a Moshe y a Aarón al hablarle a una piedra es una acción simbólica, es una acción que tiene que ver con un modelo, una fórmula distinta a la que sucedió con las personas que salieron de Egipto, que quizás no tenían esa capacidad de escuchar o esa capacidad de entender o esa capacidad de reaccionar ante la palabra tal cual como lo hubieran tenido ante la acción, y quizás también por sobre todo de la generación del desierto, que al final, la generación que nació en el desierto, que al final estaba destinada desde su nacimiento a poder entrar a Eretz Israel y a ser los pioneros que conquistaran Eretz Israel. Se necesitaba de ellos también algo más profundo, algo más poderoso que lo que representaría golpearle a la piedra. Entonces vamos a entender a nivel profundo de qué se está hablando acá. Porque no es la generación del desierto, y porque no solamente la Torá nos está contando una historia que pasó hace 3.400 años, sino realmente aquí hay un objetivo para poder entendernos a nosotros mismos. Y esta es una constante en la Torá. La Torá nos enseña lecciones que tienen que ver con la conducta humana para poder aprenderla y para poderla transmitir y para poderla realizar en cada situación y en cada generación. Entonces, vamos a pensar en cualquier carencia que haya tenido cualquiera de nosotros, cualquier momento de dolor, cualquier momento de situación, cualquier momento de sed real donde se necesita agua. Y esa agua, esa necesidad de agua, implica también una necesidad puede ser de sabiduría, puede representar economía, puede representar subsistencia, puede representar cualquier cosa de aquello que para ti es urgente tener, cualquier cosa que para ti es muy necesario tener en ese momento. Entonces, Hashem le dice a Moshe que a esta generación le hable, que a esta generación saque el agua de la piedra, lo cual también es algo muy milagroso, lo cual es algo en sí mismo trascendental, y te hace dar cuenta de que no hay cosa que no sea natural, que todo lo que Hashem permite en el mundo
puede ser al mismo tiempo natural y trascendental, pero tú entiendes que el agua no sale de las piedras, el agua viene de fuentes naturales. Y lo que representa esto es sacar agua de la piedra, es desbloquear la mente y entender que cuando estás con el Todopoderoso cualquier cosa es posible, incluso que el agua salga de las piedras, lo cual en representación para todos nosotros implicaría que cualquier situación, por dura que parezca, como una piedra, por terrible o tremenda que parezca, se puede vencer, se puede superar. Pero como modelo educativo, lo que le dice el Todopoderoso a Moshe y a Aarón es que a esta generación hay que demostrarles este fundamento a través de la palabra. Este fundamento se tiene que demostrar a través de la inteligencia y a través del pensamiento. Esto apoya mucho la visión del Rambam, la visión de Maimónides, que vamos a mencionar en un momento más también, su interpretación exacta de cuál es el tema con respecto a la piedra y cuál es por qué el castigo hacia Moshe y Aarón es tan importante y tan imponente. Pero el Rambam manifiesta claramente en muchos lugares. Lo dice en general en la introducción del 10º capítulo de Sanedrín, en los 8 capítulos que escribió como introducción al libro de Avot, a la Mishnah de Avot, lo dice en el Moreh Nebuchim, lo dice en varios lugares en su obra magna que es Mishneh Torah, que básicamente la Torah pretende sacar a cada persona de su estado infantil y elevarlo a un estado de conciencia y a un estado de conocimiento de Hashem. Entonces, el ser humano necesita ocupar lo más refinado que tiene en su mente, lo más refinado que tiene en su palabra, no de manera superficial, y lo dice muy fuerte en el Moreh Nebuchim, que no hay que creer que el estudio tiene alguna función para saber qué decir o cómo hablar, sino que realmente tiene un aspecto confrontativo profundo de cómo pensar y cuáles son tus convicciones. Según el Rambam, según Maimónides, y aquí me voy a atrever a elevar un poco la conversación. Fe, emuná, no es cerrar los ojos y pensar que todo va a estar bien. Y entiendo que hay muchas corrientes a las cuales les preocupa mucho el sentimiento humano y la necesidad humana y tratan de consolar al individuo a través de soltar el poder y soltar el control, lo cual es muy bueno, y entender que las cosas que manda el Todopoderoso son para bien. Pero esto se confunde con tener una emuná o una fe, que incluso la palabra en español fe no es fe ciega, es una convicción no sustentada. Y entonces solamente vivimos en creencias o solamente vivimos en situaciones místicas. Hablarle a la piedra también tiene que ver con entendimiento. Lo que sea que le hubieran dicho Moshe y Aarón a la piedra, hubiera revelado caminos de entendimiento y de pensamiento enormes para esa generación. Y el Todopoderoso le dijo a Moshe, háblale a la piedra, para que el pueblo escuche lo que le vas a decir a la piedra, para que entienda que se confía en ellos de saber y de poder haber escuchado lo que tú le ibas a decir. Rav Shlomo Zarka habla más de ese tema, muy, muy ampliamente, les digo, pero no nos vamos a desviar por ahí. Pero vamos a rescatar este punto muy, muy específico, que cuando le hablas a la gente o utilizas la palabra, entonces estás empoderando, y entonces estás dando confianza. Y Hashem lo que quería con la generación del desierto era eso, confianza. Que ellos sabían que se les tenía la confianza de haber escuchado lo que sea que le iba a decir Moshe a la piedra. No de haber sido cualquier cosa. Y ellos lo iban a oír. Y algo iban a aprender de ahí. Moshe, sin embargo, antes de pegarle a la piedra, ve la actitud del pueblo. Ve la actitud de la gente. Y escucha que hay un eco aún de rebeldía. Escucha que hay un eco
de una conducta que él juzga como imprudente hablarle a la piedra, aunque así se lo había dicho el Todopoderoso. Y entonces, de forma, según Rav Shlomo Zarka, con un poco de ironía, o según el Rambam, con enojo, decide pegarle a la piedra. Pegarle o con ironía o con enojo. El golpe de Moshe a la piedra fue un acto que implicaba o ironía y de cierta forma descalificación al pueblo, y también por otro lado implicaba el enojo que resultaba de su juicio momentáneo. Moshe Rabbeinu era grandioso, pero no era perfecto. Y yo siempre he repetido que esto es algo que la Torah es invaluable, que la Torah nos permite aprender de gente común y corriente y entender que el más elevado de los profetas también cometía errores. Y entonces Moshe, al no haber entendido que él tenía que hablar con esa generación, entonces Moshe ya no podía ser quien llevara a esa generación, a ese pueblo, a Eretz Israel. Además de que también tenía que quedarse fuera de la tierra de Eretz Israel para poder eventualmente entrar con aquellos que salieron con él de Mitzrayim y que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de entrar en el futuro cuando tengamos el advenimiento del Mashiach y Tejiat HaMetim, cuando los cuerpos resuciten y todas esas personas puedan regresar y entrar, pero sin desviarnos por allá. Tratemos de entender estos conceptos a la realidad de nuestros días, a cómo suceden las cosas hoy en día. Estas necesidades y estas carencias humanas que son reales, Hashem no las descalifica, Hashem las entiende. Y hay muchas de ellas que son válidas. Lo que a veces no está correcto es cómo nosotros reaccionamos a esas carencias, a esas necesidades. ¿Con qué modelo estratégico de acción nos dirigimos una vez que sabemos que tenemos algún problema o alguna necesidad? Y entonces volteamos, y probablemente volteamos a nuestros maestros y volteamos a aquellas personas que son nuestros líderes, como en su momento Moshe, y les decimos: tenemos sed, tenemos un miedo real. ¿Por qué trajeron a la congregación de Hashem a este desierto para morir ahí, nosotros y nuestros animales? ¿Por qué nos subieron de Mitzrayim para llevarnos a este lugar malo? No un lugar donde es un lugar donde no puedes sembrar, donde no surge semilla, no hay higos, no hay vino, no hay uvas, no hay agua para tomar, no hay granadas, no hay agua para tomar. Entonces, por supuesto que hay una situación que quizás se sale del lugar en la petición del pueblo de Israel, pero hay una realidad: se están muriendo de sed. Y esa situación de sed, esa situación de necesidad, es una situación real. Y entonces Hashem le dijo a Moshe y a Aarón: háblenle a esa piedra, háblenle. Y eso es un voto de confianza a esta generación. Cuando ellos le pegaron a la piedra, quiere decir que ellos, Moshe y Aarón, no tenían esa confianza a esa generación, y por eso quizás no pudieron llevar a Israel a estas personas, que con todas sus imperfecciones eran una generación nueva y diferente. Y entonces llevémoslo a nuestra realidad. Entendamos que lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer no es golpearnos de ninguna manera, ni a nosotros ni a los demás, ni ejercer mucho menos una educación que sea una educación basada en la falta de consideración ni en la falta de confianza a las personas que en alguna situación realmente tienen una necesidad o una sed, ya sea de conocimiento o de cualquier cosa. En cambio, lo que hay que hacer es lo que dice el Rambam, es lo que dice Maimónides: hay que hablar, hay que argumentar.
Nuestra fe en lo que sea, nuestra convicción en lo que sea, tiene que estar basada y argumentada en una realidad. Y aquí voy a ir nuevamente a explicar la palabra emuná, lo he hecho en otras ocasiones, pero aquí es completamente pertinente y relevante. La emuná no puede estar basada solamente en ideas o en creencias. Y tampoco emuná significa solamente pensar que todo es para bien y quedarnos sin actuar y de manera completamente pasiva esperando que las cosas mejoren por sí mismas. La palabra emuná son convicciones que te llevan a tener una firmeza absoluta y una seguridad, no nada más, por supuesto, en el Creador, sino también en ti mismo. Porque no se puede confiar en el Creador, no se puede creer en Hashem, no puedes tener confianza en el Creador y no puedes tampoco tener una convicción de la relación que tienes con el Creador si no tienes una fe y una convicción en ti mismo o en ti misma. No existe. Porque al final la relación con lo que vas a desarrollar con el Creador es a través de ese ser interno que está ahí, donde estás tú. Y esa relación única que vas a tener con el Creador se tiene que desarrollar a través de la conciencia del pensamiento. Eso es emuná. Y entonces la palabra emuná se convierte en lo que realmente significa firmeza. Firmeza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dice que Moshe y Aarón no tuvieron emuná? Porque entonces ellos no tuvieron una convicción o una confianza en su generación, en la gente que había nacido en el desierto. Actuaron de una manera distinta a como se les había dicho. Aunque en otras ocasiones Moshe cambió y el Todopoderoso estuvo de acuerdo con él, en esta ocasión no. Y por lo tanto, queda de manifiesto, entendido, que Moshe y Aarón, por más buenas personas que hubieran sido, no eran las personas adecuadas para que esta generación llegara a Israel. Ahora voy con el tema educativo. Uno de los grandes sabios del siglo XX se llamaba Rab Zion Meir Hai Uziel. Un ser humano magnífico, maravilloso, gran rabino sefaradí de Israel. Su historia de vida es una historia muy interesante. Quedó huérfano muy joven, estudió Torah con toda su pasión, con toda su entrega. Fue elegido de manera unánime como el rabino principal de los sefaradim de Israel. Cuando murió Rabbi Yaakov Meir, con un conocimiento espectacular de la Torah, en su carácter halágico, pero fue una persona que siempre se dedicó por ver el bienestar del pueblo, se dedicó por ver la necesidad de la gente, por ayudar a todas sus personas que le recurrían, porque él mismo, al haber sido huérfano, recordaba claramente lo que son estas necesidades. Y con respecto a la educación, exactamente con respecto a la educación, dijo, en principios del siglo XX, y esto es muy parecido a lo que sucedía o a lo que sucedió con la generación del desierto, sabiéndolo o sin saberlo. Estamos hablando de la generación que nació en los años 20 y que probablemente fueron los que estuvieron en 1948 liberando a Israel, una vez que las Naciones Unidas otorgaron el derecho natural del pueblo de Israel a volver a su tierra y a tener un país. Ante las dificultades y ante las guerras, fueron estas personas las que pudieron e hicieron lo necesario para materializar esa conquista de la tierra de Israel. Y Rabuziel decía, justamente porque esta generación tiene un carácter que aparenta ser muy rebelde, justamente porque esta generación tiene expresiones que aparentan ser retadoras, justamente por eso la educación de esa generación tiene que ser a través de la palabra, a través de la elocuencia, a través de la comunicación y del contacto. Y no se puede usar con ellos ninguna fórmula de educación
tradicional o antigua, que quizás implicaba imposición, mando. Imagínense si dijo eso en 1920. ¿Qué diría hoy en día de nosotros? ¿Qué diría hoy en día de cómo debemos de dialogar y de cómo debemos de comprender, sobre todo cuando hay una persona que tiene sed, cuando hay una persona que tiene sed de crecimiento, cuando hay una persona que tiene sed de aprendizaje y que a lo mejor en su formulación verbal puede sonar retador? ¿Por qué nos sacaron de Mitzrayim para matarnos a nosotros en este desierto? ¿Por qué nos llevaron a esta tierra mala? No es lo mismo que digan esto las personas que nacieron en el desierto a los que habían salido de Egipto. Es distinto, es diferente. Hay que entender cada situación y a cada persona. Y de eso se trata el diálogo, y de eso se trata la verdadera comunicación. Solamente recurre a una estrategia educativa impositiva, como lo hizo en este caso Moshe Rabenu, alguien que está quizás enojado o frustrado. Y parece horrible que yo lo diga, pero no lo digo yo. Yo no me atrevería jamás a decir algo así. Lo dice Maimónides. Maimónides, al final del 4º capítulo de los 8 capítulos de introducción al libro de Masejet Avot, el Tratado de Avot en la Mishnah, que Moshe y Aarón, sobre todo quizás Moshe, al entrar en esa situación de enojo, fueron castigados tal cual, de esa manera, por haber tenido esa postura de enojo. Y para no parafrasear simplemente, me gustaría decir tal cual lo que dice. Tal cual lo que dice. Cuando Moshe se refiere a la generación diciendo Shimuna Amorim, escuchen ustedes rebeldes, Aminasela Hazé Notzilahem Maim, ¿de acaso de esta piedra les podremos sacar el agua? Ahí fallaron. Voy a leer, parafraseando, traduciendo directamente al español, lo que dice Maimónides. Todo esto y el pecado de él, de bendita memoria, Moshe, deriva de haberse inclinado hacia uno de los extremos de la conducta, que en este caso fue la conducta extrema en el enojo, kaas. Y entonces por eso, porque él viene explicando que las medidas de conducta se llaman justamente medidas porque tienen que tener un punto funcional y por eso cada forma de actuar debe de ser medida. Y al haberse inclinado hacia el extremo del enojo, al decir escuchen ustedes rebeldes, entonces Hashem también, el Todopoderoso, también le reprochó a él que una persona como él no podía tener esta conducta de furia, de enojo, frente a la congregación de Israel, en una situación en la cual no era adecuado estar con enojo. Y en este caso, con respecto a esa persona, se considera esta acción Hilul Hashem. Se considera esta acción profanar el nombre divino, porque todas las acciones, todos los movimientos y todas las palabras de Moshe son un ejemplo. Entonces, queda claro que de acuerdo a Maimónides, el enojo y el haberse ido hacia el extremo en la conducta que debía llevar en ese momento fue la que causó que Hashem considerara que para su nivel, para el nivel de Moshe y de Aarón, esto fuera una profanación del nombre del Todopoderoso y por eso ellos no entraron a Eretz Israel. Por lo tanto, queda claro, y sobre todo a mí me parece que en una generación como la que nos encontramos, que aquí no es distinto, que aquí hay que entender que hay personas que genuinamente tienen sed, que genuinamente pueden llegar a tener una necesidad física o espiritual, un problema real,
o que simplemente tienen una cuestión real y que su carácter de personas libres los lleve a cuestionar las formas de manera a veces no óptima, pero no por eso se debe descalificar a la persona si es que es una persona que al final tiene un potencial bueno y quizás educando, quizás haciendo las cosas de la manera correcta, el resultado sea distinto, sea otro. Y termino la clase de hoy hablando acerca de las relaciones interpersonales. Obviamente, nosotros no somos educadores de los demás. No se nos exige que nosotros seamos educadores de nadie, que no sean obviamente nuestros hijos o nuestros alumnos que nos busquen por la razón que ellos consideren válida o correcta. Pero sí todo el tiempo nos relacionamos con otras personas y nos relacionamos a través de fragmentarnos y a veces recurrir a la falsa seguridad de creer que eres parte de un grupo y que el grupo te protege. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, protegido en el grupo, somos capaces de hacer mucho daño a los demás. Y esto no es distinto, tiene que ver con, obviamente, con política, tiene que ver con filosofía, tiene que ver con religión, tiene que ver con todo. El diálogo que debemos entablar con las otras personas y con nosotros mismos tiene que estar siempre derivado, o tiene que ser siempre derivado de un modelo de pensamiento real y basado en convicciones reales. Yo creo que quizás una de las cosas más difíciles y tristes de nuestra generación es que la gente ni siquiera habla con sus propias palabras, ni dice lo que realmente piensa, sino solamente lo primero que le viene a la mente, o porque oyen cosas de otras personas, simplemente repiten y repiten cosas que parece que suenan bien o que parece que se entienden, y no es así. Eso también es una forma de imposición. Cuando la Torah dice Lo taturu acharei levavchem veacharei enechem asher atem zonim acharehem, no se vayan detrás de sus corazones, no se vayan detrás de sus ojos, tras los cuales ustedes se prostituyen. No necesariamente, obvio, está hablando de los aspectos carnales y del deseo burdo y del deseo bajo, pero también está hablando de esta fórmula inmediata e instintiva, no intuitiva, instintiva de actuar en todo, y también en el tema de la comunicación interpersonal. Obviamente esto aplica a las relaciones de pareja, obviamente esto aplica a los trabajos, obviamente esto aplica entre socios, entre personas que trabajan en una corporación, entre jefes y entre empleados, entre proveedores de servicios y entre clientes. Hay que aprender a relacionarnos con las otras personas tratando de entender primero que nada quiénes somos, quién es la otra persona y cuál es la situación. Y eso es lo que puede ser que faltó en la situación de la piedra y el agua. Moshe en un momento pierde la noción de quién es. Moshe pierde la noción de a quién le está hablando, que no es la misma generación que salió de Egipto. Y pierde en algún momento la noción de la situación, del miedo de la gente a no poder tener agua en ese momento. Y de esta manera probablemente nos obligaríamos a tener una estructura de pensamiento y de nuestras convicciones. Imagínense cómo fuera un mundo donde la gente no expresara las cosas a menos que las hubiera racionado, a menos que las hubiera razonado y también racionado en la medida correcta. ¿Qué mundo sería ese? ¿Qué tipo de relaciones tendríamos si simplemente aprendiéramos a hablar y a comunicarnos a partir de esta fórmula? ¿Quién soy? ¿Cuál es la persona a la que le estoy hablando? ¿Cuál es la situación? ¿Quiénes somos y cómo nos expresamos? Eso daría una enorme diferencia en todo el mundo, en todos los aspectos. Y aunque haya otras personas que no entiendan o que no encuentren
la necesidad de lo que estamos expresando hoy, no por eso uno tiene que renunciar o rendirse, sino tratar de ser lo mejor que uno pueda en verdad. Y eso es entonces tener emuná real, porque tienes convicciones reales de lo que sea, no nada más convicciones trascendentales con respecto a Dios y con respecto a la trascendencia, convicciones de lo que sea. ¿En qué crees tú? ¿Cuál es tu convicción de la vida? ¿Sobre qué la fundamentas? Lo que sea, seas religioso o no, seas de esta religión o de otra religión, lo que sea, ¿en qué te fundamentas para pensar lo que sea? Y obviamente no tiene que ver nada más con religión, con tu filosofía de vida, con cómo actúas en cada día de tu vida, en qué trabajas, para qué trabajas, en qué ocupas el recurso más importante de tu vida, que es el tiempo que tienes en este mundo, hacia qué te diriges, en base a qué tomaste tus decisiones. Y si tienes esas convicciones y sabes quién eres, entonces probablemente también vas a poder tener por lo menos una intuición, porque has hecho un trabajo en ti mismo de entender quién eres. Entonces también puedes tratar de entender con quién hablas y qué dices y con qué objetivo lo dices. Y entonces cuando hablas es mucho más probable que te escuchen. Si Moshe hubiera hablado a la piedra, es muy probable que la gente hubiera escuchado lo que dijo. Algunos no. Algunos hubieran sido demostrados rebeldes por simple rebeldía, como ocurrió en otras ocasiones. Pero de todas formas eso no le quita la responsabilidad a Moshe de que él tenía que haber actuado de la forma en la que tenía que haber actuado. Y de ahí podemos aprender todos nosotros. Son enseñanzas que vale la pena escuchar, aunque sea algo que a lo mejor podríamos haber elegido otro tema que fuera más, a lo mejor menos conflictuante o más superficial, pero creo que es muy importante hoy en día entender que todos nosotros debemos mejorar nuestras capacidades de comunicación y entender que solamente a través de la palabra, de las convicciones y del entendimiento de nosotros mismos y de los demás, tenemos la oportunidad de vencer cualquier cosa, incluso sacar agua de las piedras. Muchas gracias. Con esto vamos por terminado el shiur de hoy. Nada más vamos a ver si es que hay preguntas para poderlas responder. ¿Hay que preguntar si justo está ahora o prefieren? Bueno, es interesante porque me pide el productor que pregunte si esta hora es la más adecuada o la más funcional para todos ustedes. Las opciones que tenemos es lunes entre 12:30 y 1 de la tarde o lunes a las 4 de la tarde para poder tener estas transmisiones en vivo. Ya sea que nos están viendo ahorita en vivo o ya sea que nos van a ver después, háganos saber, por favor, qué preferirían para poder tener este contacto en vivo. Bueno, nos mandan saludos y dice aquí David, hoy en día hay caminos de entendimiento. ¿Por qué vivimos en un mundo de prisa? ¿Es palabra o es expresión? ¿Por qué vivimos en un mundo de prisa o por qué vivimos en un mundo de prisa? Hoy en día siguen existiendo los caminos de entendimiento. Ajá. Vivimos en un mundo de prisa. ¿Existen los caminos de entendimiento porque vivimos en un mundo de prisa? O si sigue habiendo. Sigue habiendo, por supuesto que sigue habiendo. Y la prisa, o sea, a veces uno se la autoimpone. Vale la pena a lo mejor a veces bajarle 2 rayitas a la prisa para poder entender, para poderse tener un tiempo de reflexión. Mi querido Cherno, acabas de descubrir por qué es la tefilá, para qué se necesita la tefilá. En un mundo donde todo el tiempo estás del tingo al tango y todo el tiempo estás, tengo que ir, tengo que hacer, imagínate que la gente tuviera su espacio 3 veces al día, en la mañana tempranito, rezas, te conectas, te entiendes, eres consciente de tu ser, consciente de tu realidad y entonces sales a la vida con otra forma de ver las cosas y luego a mediodía cuando de verdad ya no está la cosa terrible, por ahí de la 1:30, 2 de la tarde paras todo y dices minjá y luego en la noche antes de irte a dormir vuelves a reflexionar sobre el día y agradeces. Esa es la idea de las 3 tefilot, de los 3 rezos del día. ¿Qué más tenemos por acá? Masha, ¿en qué momento podemos decir que el conocimiento es da'at y no un cúmulo de cosas aprendidas o repetidas sin interiorizarlas? Excelente pregunta. Tenemos un shiur entero de eso. Busca por favor en el canal de YouTube
un shiur que hablamos acerca de Da'at, que es la conciencia, que es Da'at, pero para no dejarte sin una respuesta inmediata, la sabiduría y el cúmulo de conocimiento no son Da'at, no son conciencia. La conciencia es la aplicación de ese conocimiento a una vida funcional y una vida de capacidad de amplitud, de criterio y de conciencia para poder actuar siendo tú mismo. Entonces es algo muy resumido, pero hay un shiur entero. A lo otro se le llama Jochma, sabiduría, tener un cúmulo de conocimiento hoy en día, mejor Google, ¿sí? No estoy tan seguro del ChatGPT, que tanta sabiduría hay ahí, pero bueno, mejor cualquier enciclopedia, ahí hay más sabiduría de la que puedes meter en tu cerebro, pero eso solamente es Jochma, eso no es Da'at. Es más, según el Rambam eso ni siquiera es Jochma. Según Maimónides, Jochma también implica conducta de vida. Entonces todo esto empieza en el momento en que tu conocimiento es aplicado a la vida y te hace ser mejor persona y una persona más consciente. Nos dice George que a las 4 de la... No, a las 4. Sí, a las 4. Nos dicen que a las 4. A las 4. Parece que el consenso es que es mejor a las 4. Una pregunta. ¿Qué más? Muchas gracias. Qué bueno que les gustaba la clase. ¿Cómo sabemos que debemos de hablar o golpear? ¿Cómo nos damos cuenta? Ok. No digas qué motivos hubo que los días anteriores han sido mejores que estos, porque sin sabiduría preguntas esto. Sí, bueno, eso es un pasuk, justamente en Coelet. Cada generación tiene su forma de aprender por las necesidades propias de cada generación. ¿Cómo sabemos que debemos de hablar o golpear? ¿Cómo nos damos cuenta? Lo que explicamos en esta clase es de que en la generación en la que vivimos no hay, es demasiado el riesgo y golpear no estoy hablando físicamente, estoy hablando de cualquier aspecto moral impositivo. Hoy en día tenemos que hablar. Y eso es a través de conocer quiénes somos y quién es la persona a la que le estamos hablando y poder transmitir información de una manera proactiva y positiva, de acuerdo a lo que decía Rabuziel en 1920. Si lo dijo Rabuziel en 1920, no hay duda que hoy en día también es válido y estamos hablando de gente que busca crecimiento y que tiene sed o que tiene necesidades o que tiene una herida emocional o una herida némica del tipo que sea. Obviamente, si alguien nos quiere causar daño, pues tenemos que defendernos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Nos dice Jairo que le gustó mucho la clase. Una pregunta fuera del tema. ¿Qué libro usted pueda recomendar acerca de la gratitud? Qué buena pregunta. Ok, yo creo que para poder entender el tema de gratitud, yo recomendaría mucho leer Jobot Alevavot. Los primeros capítulos de Jobot Alevavot, que es un libro que yo estudié mucho tiempo, de Rabenu Bajia y Ben Pakuda, un gran filósofo español, judío español, por supuesto, que habla justo acerca del amor a Hashem a través de la gratitud. Entonces, si puedes conseguir Jobot Alevavot, los deberes del corazón, sería un libro que te serviría mucho para esto que nos estás preguntando. Pues bueno, si hay alguna pregunta más, sería el momento adecuado para poder ver y aprovechar. Si ya no hay más preguntas, entonces estamos cerrando la transmisión. Ok, pues aparentemente hay un consenso de que las 4 de la tarde es una mejor hora para poder hacer la clase. Si Dios quiere, aquí nos vamos a estar viendo los lunes a estas horas. Evidentemente, les quiero decir que, obviamente con todo el respeto hacia ustedes, el compromiso es tal cual, yo quiero dar la clase, pero a veces nos surgen cosas que nos lo impiden. Por ejemplo, hay veces que tenemos que estar en el Bedín, en algún asunto de urgencia, o, como ustedes saben, no soy dueño de mi tiempo, porque muchas veces hay cosas que nos mueven
que nos mueven la agenda, pero en la medida de lo posible haremos esto cada semana a las 4 de la tarde. Si no me ven un día a las 4 de la tarde, no dejen de entrar la siguiente semana porque es poco probable que haya 2 semanas que algo pase que nos impida dar la clase. Pero aún así, si llega a ver que 2 semanas no hubo, no dejen de entrar la tercera porque seguramente ya va a haber. Es decir, por supuesto que cuando estuvimos en la pandemia no había muchas cosas que nos impidieran hacer la clase en vivo. La dejamos de hacer un tiempo en Facebook en vivo porque pues queríamos también fomentar el volver a las actividades presenciales, pero ahora que ya estamos en ese equilibrio, creo que podemos volver a tener este ejercicio de comunicación. Pues bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Ojalá que nos veamos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Y pues si cualquier cosa les tocó ver esta clase ya repetida en el canal de YouTube, también nos pueden mandar sus preguntas y comentarios. Ahí estamos. Preguntan de la saga de las mitzvot. Sí, continuamos. La estamos grabando y la vamos a estar sacando. ¿Qué día vamos a estar publicando eso? Los viernes. El tema de las mitzvot los viernes. Esta clase se publica en el canal de YouTube los miércoles. Miércoles o jueves, dependiendo. Ok, miércoles o jueves. Y hay más cápsulas y hay más cosas. No se preocupen. Vamos a tener muchas más cosas. Estamos en contacto y con mucho gusto estamos también para cualquier cosa, pregunta. Dice Rachel, muchas gracias a servidor y a la producción. Estimado Cherno, gracias. Si quien busca escuchar y que lo escuchemos se escucha en las palabras para no avanzar victimizando su situación, es una excelente pregunta también, muy profunda, pero eso no cambia en tu forma de actuar. La estrategia es escuchar y hablar. Hablar escuchando y escuchar hablando. Y si la otra persona está bloqueada a eso, entonces a lo mejor podemos recurrir a otro tipo de estrategia, como por ejemplo algún tema de apoyo emocional o de algún tipo de terapia, pero eso no cambia la estrategia correcta que es la comunicación. Sí, por supuesto que hay Bedín en México. Sí, hay muchos Batedinim, no hay uno solo, hay varios. Y bueno, así es esto. Entonces, les mando un gran saludo, que estén muy bien y nos vemos, si Dios quiere, la próxima por aquí. Ya me tengo que despedir porque justamente les decía que no tengo todo el tiempo disponible y ya tengo aquí algunas cositas, algunas situaciones que tengo que atender, pero pues me dio muchísimo gusto. Estamos en contacto y nos vemos pronto.